Buenos días. El Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo reúne un grupo de investigadores que analizan la realidad económica, política y social de la República Dominicana con la finalidad de difundir el conocimiento científico y aportar a elevar la calidad del debate público. En esta ocasión nos place recibir a la doctora Laura Hernández, directora del Servicio Nacional de Defensa Pública, con quien estaremos conversando acerca del tema del Servicio Nacional de Defensa Pública y su rol en la justicia penal dominicana. Bienvenida, doctora Laura Hernández. De inmediato, damos paso a la primera pregunta. Háblenos del origen y evolución del Servicio Nacional de Defensa Pública y en qué consiste este servicio. Cómo no, la defensa pública, hubo algunas iniciativas antes del Poder Judicial porque surgió un sistema de defensoría pública primero en el comisionado de apoyo y modernización de la justicia, que luego lamentablemente por decisiones políticas fue desaparecido por un cambio de gobierno. Posteriores a esto, el Poder Judicial, viendo que se aproximaba la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que un sistema acusatorio requería de una defensa pública sólida y entendiendo que no era suficiente el sistema de los abogados de oficio, que era el modelo que hasta entonces tenía, pues procedió a dictar una resolución, la 520, que a través de la ley de carrera judicial les permitía la creación de un sistema de asistencia jurídica. En este momento se llamaba Oficina Nacional de Defensa Judicial, porque nació en el seno del Poder Judicial, y este sistema solo prevía el servicio para las personas de escasos recursos. Tenía esta limitante. Posterior, en enero, esto fue en el 2002, en enero del 2003, pues comienza a funcionar las primeras dos oficinas piloto de defensa pública en el Distrito Nacional y en Santiago de los Caballeros, con los primeros 8 defensores públicos, que fue el primer grupo de defensores, y a partir de este momento pues comienza a crecer poco a poco la defensa pública. Hubo una lucha por supuesto, porque la resolución era un marco jurídico muy débil y era necesario para el desarrollo de la defensa pública una normativa, es decir, una ley, y por tanto en agosto del 2004 se dicta la ley 277 que crea ya el Servicio Nacional de Defensa Pública, cambiando a ser defensa pública y previendo su permanencia en el Poder Judicial durante 5 años y su posterior independencia. Esta independencia del Poder Judicial coincidió con la entrada en vigencia de la Constitución, donde también ya habíamos luchado porque la defensa pública como institución, no como el derecho de defensa, adquiriera rango constitucional, y por tanto a partir del 1 de enero del 2010 la Oficina Nacional de Defensa Pública es un órgano constitucional y un organismo descentralizado independiente. ¿En cuáles casos puede una persona recibir la asistencia de un defensor público y desde qué etapa del procedimiento? Una persona disfruta y tiene derecho a la defensa pública desde el mismo inicio, es decir, desde que comienza la persecución policial, o sea, aún en sede policial, pero incluso aún antes. Nosotros tenemos muchas personas que se acercan porque se sienten perseguidos, o alguien le ha dicho que se le busca por la comisión de determinado delito, y con el solo hecho de que la persona se sienta perseguido por el aparato punitivo del Estado, puedes recurrir a la defensa pública, y en algunas oportunidades pues se han hecho habeas corpus preventivos, o sea, desde que aún la persona sospeche que pudiera verse en peligro su libertad o pudiera verse perseguido penalmente, ahí, en ese momento, puedes recurrir a los servicios de la defensa pública. ¿Cuál es el promedio de casos que recibe un defensor público anualmente? Más que anuales, permanentemente la cantidad promedio de procesos que lleva un defensor público son 300 casos, lo que resulta ser una carga de trabajo muy difícil, una gran carga de trabajo. Nosotros habíamos previsto que nunca pasara de más de 200 casos, como mucho.
previendo que el porcentaje de prisión preventiva luego del Código Procesal Penal iba a ir reduciendo. No es lo mismo, y el trabajo que implica tener las personas a las que usted asiste, asistiendo en libertad a sus procesos, que tenerlas en la cárcel, porque usted tiene que estar mucho más pendiente de las medidas que puede hacer, revisión de medidas, apelaciones a la medida de coerción para tratar de obtener su libertad, y por tanto es más carga de trabajo. Sin embargo, no ha sido así, y el mayor porcentaje es la prisión preventiva. Por tanto, los defensores están mucho más cargados, porque debido a la situación económica de nuestro país y a el presupuesto de la defensa pública, pues todavía no hemos incrementado el número de defensores al que deberíamos tener. Doctora, ¿se ha realizado algún estudio sobre el costo operacional de cada imputado asistido por un defensor público en el proceso penal? No tenemos datos concretos del costo operacional, pero sí te puedo hablar de lo que ha sido el norte de la defensa pública, en el sentido de que, a diferencia, por ejemplo, de otros operadores, incluso dentro del mismo sistema, que existe un técnico rodeado de mucho personal asistente. Para nosotros tratamos de que sea la inversa. O sea, si te estamos hablando que tenemos 156 defensores públicos, te estamos diciendo que cada defensor público no tiene 7 paralegal para él, sino lo contrario, que un paralegal asiste a 3 defensores públicos. Es decir, la defensa pública se ha preocupado porque las personas estén asistidas por el personal profesional adecuado y no por asistentes. Y entonces, en este sentido, nosotros no tenemos una estructura funcional muy elevada de personal técnico o administrativo. Por ejemplo, en el país tenemos 5 unidades de investigación que le brindan el servicio en todo el país. O sea que digamos, que los costos sean menores, tenemos oficinas regionales de investigación, y en este sentido tenemos regularmente un trabajador social por oficina que le brinda el servicio, y cuando es muy grande, 2 trabajadores sociales a lo sumo. O sea que el personal técnico asistente es siempre mucho menor en una oficina que el personal profesional, porque este profesional es el que requiere sobre todo la ciudadanía para ser asistido. Pero costo per se no hemos hecho un estudio, pero eso sería interesante hacer. Doctora, ¿podría decirnos si la defensa pública ha contemplado extender este servicio de defensoría pública a otras materias fuera del ámbito de la justicia penal? Mira, yo creo que nosotros comenzamos asistiendo penal, luego pues extendimos nuestro servicio a penal juvenil, porque definitivamente era una necesidad, y por supuesto creamos una especialización de ejecución penal, porque la etapa de ejecución es un mundo. Si yo te digo que nosotros llevamos el 82% de todos los procesos, te diría que en la etapa de ejecución nosotros llevamos sobre el 97%, a veces casi el 100%, porque en la etapa de ejecución, luego de que una persona es condenada y comienza a descontar sus días en una prisión, es un momento en que a veces incluso abandonada por los abogados que hasta el momento ha tenido. Y en la defensa pública entendemos que a la persona que está guardando prisión le asisten un montón de derechos que su defensor tiene que hacer valer, que sí les restringe su derecho de visita, el derecho a la educación, a acceder a cursos, cuando llegue el tiempo para una condicional. Todo esto es justamente en esta etapa. Si está enfermo y se requiere solicitar al juez de ejecución una salida a un centro especializado porque sus condiciones no le permiten ser atendido en los dispensarios médicos que hay en la cárcel, o sea, un montón de cosas. Y definitivamente el área penal es la más sensible, y todavía tenemos el reto de cubrir los 12 distritos judiciales que nos restan. Definitivamente la Constitución de la República abre la posibilidad a la defensa pública de ocuparse de otras materias, que es el modelo ideal, que es el modelo que hay en otros países. En países como Argentina, como la misma Costa Rica, como Brasil, como Paraguay, existe defensa pública en un montón de materias, porque al final la defensa pública lo que viene a proteger es grupos vulnerables. Evidentemente
¿qué más vulnerable? Luego de la vida humana está la libertad, por supuesto, pero existen muchos otros grupos vulnerables que no tienen verdadero acceso a la justicia porque no tienen quien los defienda o quien reclame por ellos sus derechos. Por ejemplo, en materia agraria, aquí sería en materia de tierras, en materia de familia, en materia de pensión alimenticia, o sea, un montón de materias, reclamo de pensión alimenticia, que las personas no reclaman sus derechos porque no tienen un técnico, un abogado, a través de quien reclamar esos derechos, que por supuesto sería sencillamente para la defensa pública, que ya tiene un modelo de gestión estandarizado, pues ir especializando defensores en otras materias, pero el modelo de gestión, la estructura operacional ya está ahí. Menos costo para el país. Por ejemplo, materia laboral, que es tan sencilla. ¿Cuántas personas no pueden reclamar o defender un derecho laboral por falta de un técnico, de un abogado? Y así un montón de materias en las que en otros países esos derechos están resguardados. La idea de la defensa pública es que quiere alcanzar a todos los grupos vulnerables del país y ser ese brazo amable, ese brazo de protección a los derechos fundamentales del Estado. Ese es el norte de nuestra institución. Con el presupuesto actual con el que cuenta la defensa pública, ¿puede este organismo alcanzar los niveles de eficiencia deseados en la ejecución de sus planes institucionales y la prestación de este servicio? Mira, el presupuesto que actualmente tiene la defensa pública son 240 millones y pico. Solo da para la estructura actual que tiene y por tanto, como tú bien señalas, no nos permite alcanzar los planes que están en nuestra planificación estratégica a 5 años, que es que de aquí al 2015 deberíamos tener las 12 restantes oficinas abiertas. ¿Por qué? Porque nosotros como país estamos incumpliendo el mandato constitucional, y es que la Constitución de la República consagra que la defensa pública brinda un servicio en todo el territorio nacional. Nosotros definitivamente todavía tenemos una deuda social porque lo estamos brindando muy precariamente en esos 12 distritos judiciales donde no hay oficina abierta. Y por tanto, hay una deuda con el mandato constitucional, que es lo primero, o sea, poder cumplir. Pero además, la misma Constitución establece que puede crearse servicios en otras materias. Está, por ejemplo, el tema de las víctimas, pero está también la materia que te señalaba, la laboral, materia de familia, tierras, tantas áreas en que se requiere verdadero acceso a la justicia, porque creemos que las personas comunes, las personas, como yo le llamo, de a pie de nuestro país, tienen acceso a la justicia porque exista un tribunal, porque exista una autoridad administrativa, pero la gente necesita el técnico, la persona que le indique dónde dirigirse, que interponga recursos por esta persona para el reclamo de sus derechos. O sea, esto es una deuda que como país tenemos con la ciudadanía. ¿Cuáles proyectos de investigación está desarrollando la defensa pública? Mira, yo creo que el mayor aporte en el área de investigación que ha hecho la defensa pública, independientemente de otros trabajos, pues fue el censo penitenciario del 2006. Nunca se había hecho un censo penitenciario en este país y que replicamos en el 2011. Todavía no ha salido la publicación, pero hicimos una réplica el año pasado, un poco para revisar cómo iba la cosa con relación al 2006. Era la primera vez que se censaba en todo el país, en todos los recintos penitenciarios, incluyendo los centros especiales para menores, y que de verdad hasta para las mismas autoridades saber al dedillo y al detalle los datos que son importantísimos para la toma de políticas públicas en nuestro país. ¿Por qué? Porque los imputados, por la confianza que tienen en la defensa pública, hablan, dicen datos que no le dirían a la autoridad. Por supuesto
que nosotros hicimos, involucramos a otras instituciones, buscamos la ayuda del comisionado, de Finjus, de la misma Procuraduría General, con otras organizaciones hicimos este trabajo, pero hicimos lo que se llama un acuerdo de confidencialidad, que todos el levantamiento estadístico, la data, pertenecía a la defensa pública para proteger datos privados, porque habían preguntas como si a usted lo maltratan, y eso ponía en peligro la vida de un ser humano en un recinto penitenciario, y con claridad lo decían, pero teníamos que proteger esos datos, y sencillamente sacábamos la información: en tal recinto carcelario hay maltrato físico, en tal recinto carcelario la comida no es buena, pero protegiendo las personas o el nombre de las personas que brindaron la información. Y estamos hablando de que en el 2006 fue un boom, y estoy segura, terminamos a final del 2011, no han salido todavía los datos, que tan pronto salga esta réplica del censo, también va a ser un boom, porque es un trabajo que arroja mucha luz y que en el 2006 tumbó muchos mitos. Por ejemplo, mitos como que los deportados eran una población muy peligrosa, y sencillamente no había ni un 1% de personas deportadas guardando prisión. O sea que los extranjeros y que sobre todo los haitianos cometen todos los delitos en nuestro país. Y en este momento, en el 2006, solo el 4% de la población era extranjera y solo un 2% era de nacionalidad haitiana. Por tanto, desmontamos mitos, noticias que se dan en la prensa, pero que no tienen ningún asidero de una investigación profunda. Hoy día es un 7% la población extranjera que está guardando prisión. Por tanto, tampoco, y de esa población solo un 4% ha aumentado un poquito, son de nacionalidad haitiana o dominico-haitiana, lo que nos quiere decir que no es cierto que podamos decir que la comisión de delitos en nuestro país obedece a la migración haitiana, no es cierto. Y esos son de los mitos que los trabajos investigativos de investigación serio pues combaten, y que también nos ayuda a, como país, pues tener mejores políticas públicas y mejores políticas, sobre todo de tomar medidas de política criminal, que no sean solo el tranque, sino que también sean políticas de prevención. En ese mismo orden de ideas, aparte de los proyectos de investigación que usted acaba de mencionar, ¿la defensa pública ha sido parte o ha promovido alguna iniciativa legislativa? De manera especial, yo creo, bueno, primero que la defensa pública no tiene iniciativa legislativa, pero mientras estuvimos en el Poder Judicial nos aprovechamos de que el Poder Judicial sí tenía la facultad de iniciativa legislativa, y fuimos conjuntamente con algunas organizaciones de la sociedad civil quienes sometimos y fuimos a pelear al Congreso la aprobación de la ley de defensa, y estuvimos luchando más de casi un año por la aprobación de la ley, que para el futuro de la defensa pública era fundamental, porque una institución que solo tenía como fundamento jurídico una resolución del Pleno de la Suprema Corte era, ¿verdad?, un fundamento jurídico muy débil. Necesitábamos una ley y eso lo conseguimos. Pero además, la defensa pública, por ejemplo, no una iniciativa de la ley, pero sí participó activamente en la ley de implementación de la reforma procesal penal, reglamentos, todo lo que fuera alguna iniciativa legislativa que tuviera que ver con el sector donde nos manejamos, pues la defensa pública estuvo presente trabajando a través del comisionado o a través de Finjus y aportando lo que nuestros datos estadísticos también, otra no iniciativa legislativa, pero sí en cada proceso de contrarreforma que hemos tenido, como el que tenemos en este momento con la ley 136, la defensa pública, a través de sus datos estadísticos, pues ha dado la voz de alerta de por qué
no podemos modificar leyes como una manera de hacer populismo penal. O sea, hay problemas, los resolvemos con las leyes. Yo creo que nadie, cuando va a cometer un delito, dice, aumentaron las penas de 5 a 10 años. Yo estoy pasando hambre, no tengo oportunidades de estudio, no consigo trabajo, pero como aumentaron las penas, yo no voy a llevar comida a mi casa. Yo creo que nunca la ley ha sido disuasoria de la comisión de los delitos. Hemos visto incluso que es lo contrario. Estados como Texas, que tiene la pena de muerte, es uno de los estados que tiene los índices más altos de criminalidad. Lugares como Guatemala, que ha peleado la defensa pública incluso de Guatemala en la corte, que tiene pena de muerte. ¿Cuál es la situación de este país de inseguridad? Entonces vemos que no es verdad. Aún la pena de muerte no es disuasoria de la comisión de delitos. Y la defensa pública ha estado ahí luchando porque no hayan procesos de contrarreforma. Es decir, que porque hayan problemas en la aplicación de leyes que incluso son nuevas, que todavía están en proceso de mejoras, o problemas en algún operador, deficiencias de algún operador, queramos resolver todo con cambios legislativos. Yo creo que lo más importante es los operadores, las estructuras que tenemos para hacer cumplir las leyes. Y, por ejemplo, puedo señalar que la defensa pública duró más de 2 años en todo el proceso que hubo participativo para la aprobación de la Constitución de la República, en todos los foros que hubo en todo el país. La defensa pública participó y a través de la mesa de decanos fue introduciendo la posibilidad de que la defensa pública estuviera como un órgano constitucional, y hoy eso es una realidad. O sea que a pesar de no tener iniciativa legislativa, no ha dejado de luchar por su presencia, y mucho más en nuestra Carta Magna, y hoy la defensa pública es, de todos los países de Iberoamérica, solo 4 países, la defensa pública como institución, no el derecho de defensa, que ya estaba consagrado en la Constitución, está consagrado en nuestra Carta Magna. Argentina, que tiene más de 30 años, Brasil, que tiene unos 100 años, República Dominicana y recientemente Paraguay. O sea que esa fue una lucha titánica de nuestra institución por adquirir rango constitucional, como lo tenía el Poder Judicial y el Ministerio Público, pues también la defensa pública, como otro de los operadores que conforman el sistema, entendíamos que debíamos estar ahí, y fuimos también a presentar nuestra propuesta a la Comisión de Justicia bicameral, y realmente fue aprobada con pequeños cambios y todo, pero para nosotros muy satisfechos de la lucha que tuvimos y de esos 2 años de trabajo hasta que la defensa pública pues pudo adquirir rango constitucional. Existe una preocupación latente con relación a la creciente que presenta la suspensión de las audiencias preliminares y de juicio en el proceso penal, situación que viene presentándose desde el Código de Procedimiento Criminal y que se arrastra hasta este nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los obstáculos que presenta esta situación para la prestación del Servicio Nacional de Defensa Pública? Yo creo que las suspensiones de audiencias perjudican gravemente no solo a la defensa pública, al Ministerio Público, a los mismos jueces, porque luego vemos que hay reenvíos para varios meses después, porque vamos sobrecargando la agenda del tribunal, porque si algo está pautado para conocerse hoy y no se conoce y ya está agendado los próximos 2 meses de ese tribunal, tenemos que enviar a muy largo plazo, será ese reenvío a muy largo plazo. Yo creo que hay causas fundamentales. Una de ellas son las notificaciones, notificaciones a veces incorrectas o dejadas de hacer, lo que dificulta la situación. Cuando nosotros tenemos procesos, tenemos algunos abogados, alguaciles, adscritos, que el Poder Judicial ha nombrado solo para la Oficina de Defensa por la carga tan grande de casos que tenemos, y en los casos que son de la defensa pública tratamos de que estén citados los testigos que nos corresponden y demás, pero hay una parte que corresponde al Ministerio Público. Pero yo creo que también es grave el tema de los traslados, porque se supone que a un ciudadano le decimos, mire usted,
le damos prisión preventiva porque usted se puede sustraer del proceso. Y por eso lo vamos a meter en una cárcel, 3 meses, para que usted, cuando haya una audiencia, no deje de presentarse. Y luego, cuando hay una audiencia, yo, Ministerio Público, que también manejo la Dirección General de Prisiones o los CCRs, aunque pasa mucho menos, debemos de reconocerlo, en las cárceles del nuevo modelo, no lo traslado. Para mí eso es inconcebible, porque le estamos diciendo a un ser humano que la razón de su prisión es para que siempre esté en sus audiencias y luego el mismo sistema no lo presenta a sus audiencias. Entonces, yo creo que para mí esto es realmente un tema muy grave. Y yo creo que hay temas que son de cada operador y la defensa siempre está recurriendo, recursos de amparo, habeas corpus, pero hay temas que son sistémicos. Y este es un tema sistémico que vive la defensa pública echando su batalla, luchando porque los operadores nos pongamos de acuerdo y tratemos de cosas que son de simple logísticas, poderlas resolver, que no tienen que ver con el litigio per se en el tribunal, sino que tienen que ver con preparar la audiencia. Que una audiencia, lo importante no es que estén agendadas 20 audiencias en un tribunal, sino que mejor estén agendadas 5, pero que esas 5 que estén agendadas estén todas sus partes debidamente citadas, el imputado trasladado si está guardando prisión o si está en libertad, está en el tribunal, la víctima que puso una querella, pues el fiscal lo traiga, como yo digo, de la mano al tribunal, para que no se traten de querellas temerarias, que sencillamente usted pone una querella y luego nunca se presenta, y mientras tanto reenvío y un ser humano guardando prisión. O sea, todas estas temas que son más que jurídicos o técnicos, de simple logística administrativa, pues yo creo que son en este momento el gran escollo del conocimiento de los procesos. Da vergüenza, pero no son temas técnicos institucionales, sino de logística. Y yo creo que el gran reto del sistema de administración de justicia es justamente salvar estos escollos, que en vez de muchas veces, y lo hemos conseguido en algunos tribunales, bueno, en vez de usted cancelar el rol, existen magistrados que con mucha conciencia de su trabajo dicen, no, vamos a recesar. Ministerio Público, hable con todo el que tenga que hablar para que trasladen a la persona. Y se espera, es mejor no reenviar un proceso, pero existen, lamentándolo mucho como en todo, gente de todo tipo, los operadores del sistema no escapan de eso, que sencillamente cancelan un rol y, como yo digo, luego hay que reenviar a muy largo término estos procesos. Yo creo que el sistema de administración de justicia tiene su talón de Aquiles. Ese es su talón de Aquiles y es lo que tenemos que superar. Y la defensa pública, dentro de lo que le corresponde, está aportando su grano de arena, pero está en disposición siempre de conversar, de sentarnos a la mesa con los operadores en las diferentes regiones y tratar de solucionar los problemas que existan. Si en un determinado recinto carcelario no tienen transporte fijo, pues nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarles y de tocar las puertas que hayan que tocar en el Ministerio Público para que ese recinto carcelario de la jurisdicción X pues pueda tener facilidad para cumplir con su deber, porque sabemos que a veces no es sencillamente negligencia o el deseo de no hacer las cosas, sino es que todas nuestras instituciones tienen presupuestos limitados, limitaciones presupuestarias serias, graves, que a veces no le permiten a otro operador cumplir con el rol que le corresponde. ¿Existe la percepción de que en la República Dominicana los criterios para la imposición de las medidas de coerción, con especial énfasis en la prisión preventiva, gozan de cierta benevolencia o con ciertas características de flexibilidad, por lo cual los medios de comunicación han transmitido siempre que los jueces disponen de estas medidas de coerción que implican la libertad de forma muy fácil? Con relación a otros países de la región, ¿cómo está la República Dominicana en cuanto al promedio de la prisión preventiva? Estamos en una situación grave, vergonzosa, no tengo otra manera de decirlo, porque la prisión preventiva en la mayoría de los países de Latinoamérica, de Iberoamérica, está entre un 5
y los países que más alta la tienen un 15. Nosotros teníamos en el 2010 un 75. Bajamos a entre 68 y 65 en el 2011. O sea, estamos en una situación grave. Nosotros te podemos decir, en el censo penitenciario del 2006, es decir, a 2 años de haber comenzado el Código Procesal Penal, nosotros teníamos 12.706 reclusos. Hoy tenemos 22.000, llegando casi a 23. Yo creo que estos números les hablan a ustedes de lo grave de la prisión preventiva en nuestro país. Sin embargo, como usted bien señala, en los medios de prensa parecería que aquí hay un uso indiscriminado de la libertad, que todo el mundo está libre. Y yo creo que aquí hay un tema de educación ciudadana. Tenemos que educar a nuestra población de que el hecho de que una persona esté en libertad mientras dura el conocimiento de su proceso no quiere decir que va a escapar, no quiere decir que se está sustrayendo de que se le conozca su proceso, sino esa es la forma normal y corriente en que otro país se conocen los procesos. ¿Por qué? Porque una persona tiene que estar en libertad para poder buscar los medios, ayudar a su abogado a buscar las pruebas que requiere para defenderse en justicia. Es lo correcto. Y solo en casos muy concretos, donde hay verdadero peligro de fuga, no como aquí, que el peligro de fuga se mide en función de si usted vive en un barrio o en un ensanche. Parecería que los que vivimos en ensanche no tenemos peligro de fuga y esos son los que se escapan en helicóptero y tienen otros medios para escaparse, pero esos no tienen peligro de fuga porque viven en un ensanche. Todo el que vive en Gualey, parte atrás, en determinado barrio, para el tribunal hay peligro de fugas y muchas veces nosotros le probamos a través de algún trabajo socioeconómico del trabajador social, por ejemplo, que una persona puede vivir en cualquiera de estos barrios, pero tiene más arraigo que una gente que hace 6 meses se mudó en Arroyo Hondo o en Naco, mientras que esta persona tiene 20 años viviendo en Gualey, parte atrás, por ejemplo, y que lo conoce el pastor de su iglesia o el párroco, lo conocen toda la junta de vecinos y todo el mundo dice que tiene 20 años viviendo en esa misma casa y todavía muchas veces al tribunal entiende que hay peligro de fuga. Entonces yo creo que lo más importante es que nosotros no midamos por la situación socioeconómica a las personas como que presentan mayor arraigo o no, porque yo repito, posiblemente las personas que tengamos el privilegio supuesto de vivir en un ensanche, tengamos mucho más oportunidad de fugarnos a la acción de la justicia que aquellos que tienen toda una vida residiendo en su barrio, tienen gran arraigo con la comunidad. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a educar a la ciudadanía. Por eso la defensa pública, a pesar de que tiene toda esta carga de trabajo, nosotros trabajamos el coordinador de cada jurisdicción con sus defensores y el trabajador social, lo que llamamos charlas a la sociedad civil, por ejemplo, a junta de vecinos y todo. Primero donde le hablamos de sus derechos, donde le hablamos de el servicio que presta la defensa pública, pero también concientizamos a la gente de todo esto. O sea, nosotros escuchamos en los medios de prensa, fulano de tal salió en libertad. No salió en libertad, está en una medida de coerción distinta a la prisión preventiva y sigue teniendo que enfrentarse a un proceso penal y que defenderse. Pero lo cuestionable en nuestro país es que una persona dure 3 meses, a veces 12 meses de prisión preventiva y luego en su juicio de fondo se le diga, usted es inocente, qué pena por el tiempo que usted estuvo en prisión preventiva, porque entonces la prisión preventiva se convierte, como yo digo, en una pena anticipada. Lo que usted acaba de decir nos resulta interesante debido a que la República Dominicana, en ese orden de ideas, tiene una media de prisión preventiva, un porcentaje de prisión preventiva más alto que otros países con un mayor índice de criminalidad, como es el caso de Guatemala, por citar algunos, y el caso de Honduras, que tiene el mayor índice de muertes violentas en el mundo. ¿Qué opinión le merece este aspecto? Yo creo que
que es muy lamentable en nuestro país y que yo creo que obedece a presiones mediáticas, que yo creo que ahí tienen un gran reto los medios de comunicación que pueden servir para desinformar o informar. Yo creo que esta es una gran oportunidad para los medios, para informar a la gente sencilla, que una persona que le han dado una prisión preventiva, perdón, una medida de coerción distinta a la prisión preventiva no significa que está evadiendo su responsabilidad penal, no significa que su proceso va a quedar ahí, sino significa que va a poder presentarse libre a su juicio y en justicia, como señala nuestra Constitución y nuestras leyes, pues en un juicio oral, público y contradictorio, pues se probará o no su culpabilidad. Este es el momento, pero no antes. Y yo creo que aquí nosotros tenemos un gran reto porque tenemos un montón de centros del nuevo modelo y cárceles del modelo tradicional colapsadas, absolutamente colapsadas. Lo que quiere decir que en nuestro país el sistema penitenciario está colapsando. Quiere decir que el sistema no aguanta más personas guardando prisión, pero además, ¿cuál es el costo para el gobierno dominicano de tener personas 12 meses guardando en una prisión preventiva donde luego la persona va a ser declarada inocente, pero además durante todo ese tiempo cuánto cuesta al Estado dominicano, pero también cuánto le cuesta a la vida de un ser humano que ha sido sacado del seno de su familia, de su seno laboral, que tiene el estigma de que ha estado en prisión, que le cuesta reinsertarse en el mercado laboral y sencillamente por una equivocación del sistema. Yo creo que tenemos que educar, tenemos que hacer todos una campaña educacional, educativa, dirigida a las personas para que sepamos que una prisión, una medida de coerción distinta a la prisión preventiva es algo normal y corriente en cualquier país del mundo y que no obedece a que compraron al juez, que uno a veces escucha eso, lamentándolo mucho, de muchos magistrados y magistradas muy serias. Muy a la ligera terminamos con la honra de un ser humano. Si lo puso en libertad, es por dinero, no. Lo puso en libertad para que la persona vaya a su preliminar y a su juicio de fondo en libertad y no se evada, y le ha puesto algunas medidas distintas, presentarse ante el fiscal, impedimento de salida, otras medidas de seguridad que permitan su presentación al tribunal. Yo creo que este es el gran reto, que podamos construir una ciudadanía más democrática, que solo cuando nos toca de cerca a un papá, a un hermano, a un hijo, entonces nosotros entendemos qué buenos son los derechos humanos. Pero cuando es a otra persona o a la acera de enfrente, todos señalamos con el dedo, tránquenlo, hasta que a uno le toca cerca y entonces dice, no, pero mi hijo, mi familiar tiene derechos, quiero que se le brinden estos derechos. Como país debemos brindar esos derechos, solo en este momento recurrimos a los derechos. En esta ocasión también tenemos el honor de encontrarnos frente a la Coordinadora General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. ¿Nos podría decir en qué consiste esta asociación y cuál es el papel que juega el defensor interamericano? Acabamos en agosto, en Fortaleza, Brasil, ser seleccionada como coordinadora de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas de Iberoamérica, AIDEF, con las siglas que se le conoce. Y creo que es un gran honor al país porque por primera vez en la historia de la asociación somos miembro fundador, fue fundada en Río de Janeiro en el 2003. Durante todos estos años, jamás un país de Latinoamérica, lo más cercano era América Central, que había sido Guatemala, había sido coordinador o coordinadora de la asociación. Yo creo que es un gran honor. La asociación aglutina 17 defensorías, unas 17 defensorías de Iberoamérica, es decir, que aglutina a todas las defensorías públicas oficiales, como Bolivia, Honduras, Guatemala, Brasil, todos estos países, Uruguay, Argentina, pero además
aglutina las asociaciones de defensorías públicas de Iberoamérica. Y digamos, el mayor de los propósitos de esta asociación primero es el compartir buenas prácticas, como lo estamos haciendo, o sea, lo que una defensoría hace bien, cómo replicarlo en el resto de nuestros países y aprender unas de otras. En nuestra lucha, por ejemplo, por estar en la Constitución, nosotros enarbolábamos los artículos de la Constitución de Argentina, de Brasil, de los países que ya su defensa pública como institución estaba constitucionalizada, pero sobre todo también hay una lucha en Iberoamérica por que las defensas públicas sean independientes, todavía en aquellos países que son muy débiles, que pertenecen al Poder Judicial o que pertenecen al Ejecutivo, y que los defensores, por ejemplo, cosas que en nuestro país un defensor de carrera no puede ser retirado de su cargo dedocráticamente, como digo yo, señalado por el dedo por mí ni por ningún miembro del Consejo de la Defensa Pública, sino salvo una falta disciplinaria no puede ser sustraído de su cargo, pero existen países todavía donde los defensores tienen contratos por 3 meses, y esos son los de carrera y se renuevan cada 3 meses, o sea, poca estabilidad en su cargo, lo que no permite la independencia a un operador del sistema. Entonces está esta lucha porque todas las defensorías de nuestros países sean autónomas. Esta es la primera lucha, y por que tengamos defensorías públicas fuertes, sólidas. Pero además en esta lucha pues está todas las relaciones digamos con organismos internacionales, y en esta relación la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas firmó un acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los fines de que los procesos que llegaran a la Corte sin ser asistidos por alguna ONG, como regularmente sucede, o sea, que no tuvieran asistencia técnica, pues la Corte los remitiría a la AIDEF para que nombráramos unos defensores. Entonces, a estos fines, nosotros creamos la figura de los defensores interamericanos, y cada uno de los países sometió ternas de candidatos. En nuestro país fueron elegidos 2 defensores de la República Dominicana como defensores interamericanos, a los fines de ser capacitados por la misma Corte como fueron en el sistema interamericano, porque una cosa es que usted sea muy buen defensor, conozca los derechos humanos, conozca la jurisprudencia de la Corte, pero otra muy distinta es que conozca procesalmente el manejo en la Corte. Y se les entrenó a los 21 defensores interamericanos, y ya hemos conocido 2 procesos, uno de Argentina y otro de Uruguay, si mal no recuerdo, en lo que siempre se asigna un defensor del país que está siendo sometido a la Corte y otro defensor de otro país para que coadyuven en todo lo que es la estrategia de defensa. Y en estos momentos estamos en negociaciones para también llegar a un acuerdo con la Comisión, porque entendemos que no solo es suficiente nuestra participación en la Corte, sino también en la Comisión llegan casos que no están asistidos por abogados. El interés de la asociación para nada es que desaparezcan las ONGs que litigan en la Corte, todo lo contrario, sino en aquellos procesos donde no esté una ONG apoyando a la víctima, pues es la misma Corte quien remite el proceso. Pero además, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas ha conseguido en el 2012, por segundo año, una resolución de la OEA. Hemos estrechado los lazos con la OEA, donde invita, pero casi mandatorio, a los países a tener defensas públicas, aquellos que no los tengan, y a fortalecer las defensas públicas, a que los defensores públicos sean independientes en el ejercicio de sus funciones y a promover defensas públicas autónomas. O sea, te estamos hablando ya de la incidencia internacional que como asociación estamos teniendo, y en esta lucha estamos. Ya tendremos nuevas reuniones para sacar una nueva resolución, si Dios lo permite, para el año 2013 en la OEA. Doctora Laura, con esta última pregunta acabamos de concluir este encuentro, agradeciéndole
por haber dispuesto de su tiempo para conversar sobre estos temas tan interesantes y esperando que en una próxima ocasión podamos seguir conversando y que se repita. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su invitación y gracias por este hermoso trabajo que están haciendo para que todo nuestro país conozca los operadores de justicia que muchas veces pues son desconocidos. Solo aquel que requiere el servicio y se acerca pues lo conoce. Muchísimas gracias.